Buenos Buenos días días. con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 12.072 del 2024. Por favor, realizar la lectura del acta. Buenos días. Martes 26 de noviembre de 2024, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la vocal Cecilia Berenice Ponce Cosme e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y Marlon Luis Arana Orellana. Expediente número 12.072-2024.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa International Diagnostic Imaging SAC en el marco de la licitación pública número 038-2024-CS/GR Puno, primera convocatoria, convocada por el Gobierno Regional Puno para la contratación de bienes, adquisición de tomógrafo computarizado multicorte según especificaciones técnicas para la meta adquisición de tomógrafo computarizado multicorte en Olas ES San Martín de Porres, Macusani, Distrito de Macusani, provincia Carabaya, departamento Puno. Se encuentra presente la parte impugnante para realizar el informe técnico el señor Ilmer Cueva Estela, con colegiatura de ingenieros del Perú número 83.119. De igual forma, para realizar informe de hechos, el señor César Pinelia Porras, con DNI número 44506869. De igual forma, se encuentra presente el tercer administrado, Megamed EIRL, para realizar el informe legal, el abogado Cristian Mauricio Salván Silva, con colegiatura de abogados de Lima, número 39.157, y para realizar informe de hechos, el señor Piero Daniel Torpoco Yaxa, con DNI número 72875536. Nota. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 19 de noviembre de 2024. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes de la empresa impugnante International Diagnostic Imaging SAC para que por el espacio de 10 minutos de manera conjunta realicen su informe técnico y de hechos. Adelante, por favor. Señor Cuevas, su micrófono está apagado. Buenos días. Quería saber si se me está escuchando. Ahora sí, y se visualiza su presentación. Adelante. Gracias. Buenos días. A continuación vamos a exponer, buenos días a los miembros del tribunal y a todos los asistentes de esta audiencia. Vamos a exponer los sustentos de nuestra apelación. Nuestra oferta era por un tomógrafo por el monto de 4.002.000 soles. Y la oferta del competidor, el proveedor Megamet, era por 4.880.000 soles, con una diferencia aproximadamente de 900.000 soles, que coincidentemente es equivalente al 99.99% del monto referencial, que es 4.885.000. Quiero, antes de empezar, dejar en claro esta información para que se dé conocimiento público. A continuación, explicamos que nuestra oferta fue declarada no admitida de manera ilegal, antitécnica y completamente parcializada, violando completamente los principios básicos de la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. Por ejemplo, nos descalifican en el punto A03, indicando que no cumplimos con la interfase DICOM 3.0, Wordless Storage y las demás opciones que tiene la interfase DICOM y con integración al sistema PAC-RIS-GIS del hospital. Nuestra oferta claramente sustenta, como se puede apreciar en pantalla, que cumplimos con las opciones del DICOM y también con la capacidad de integrarnos al sistema PAC-RIS-GIS del hospital, así como lo sustenta también el competidor. Ahora, lo que argumenta el comité que realizó la evaluación es que se refería a sustentar esta interfase
en la consola del tomógrafo. Sin embargo, eso no lo indica en ninguna parte de las bases. Por eso nosotros hemos sustentado claramente esta característica técnica, tal como indican las especificaciones técnicas de las bases, y consideramos que debimos haber sido admitidos completamente en este punto. A continuación, hay otros puntos más grotescos aún, tanto así que ni siquiera el escrito de Megamet lo ha considerado, porque no hay ningún tipo de argumento que puedan indicar por el cual ha sucedido esta descalificación. Por ejemplo, a nosotros nos descalifican indicando que no sustentamos el rango de corriente de 2 a 600 miliamperes del generador, sino que sustentamos el rango de corriente del tubo. Obviamente nuestro sustento, como pueden ver, dice acá en el numeral 2, máxima potencia del generador, y luego indica rango de corriente del tubo de 6 a 833. Y luego en otro folio indicamos como título tubo de rayos X y generador de alta tensión, y ponemos las características eléctricas que corresponden y que son las mismas para ambos, tal como se puede verificar acá en nuestro sustento. Y sin embargo, nos descalifican aduciendo que no sustentamos la corriente del generador, sino que sustentamos la corriente del tubo. Pero sin embargo, ¿qué sucede con la oferta de Megamet? Megamet, en esta misma especificación técnica, como se puede apreciar en pantalla, rango de corriente menor o igual a 20 y 600 miliamperes, correspondiente al generador, lo sustentan en el folio 28 y 65. ¿Y qué vemos en el folio 28? Dice tubo current range, lo sustentan con la corriente del tubo. Y en su otro folio presentado, el 65, ¿con qué lo sustentan? Con la traducción, que corresponde también a la corriente del tubo. Entonces, ellos sustentan la corriente del generador también con la corriente del tubo, pero sin embargo a ellos se les aprueba y a nosotros se nos descalifica, lo cual es incomprensible y completamente parcializado. Después indican que nosotros no cumplimos con la especificación técnica de tecnología de reducción de dosis de radiación por reconstrucción iterativa y técnica de modulación de dosis. Nosotros cumplimos claramente con esto y lo indicamos en nuestros sustentos, como se puede apreciar acá. Vamos a leer un extracto. Indica el sistema de gestión de dosis del UCT 780, que es nuestro modelo de tomógrafo, reduce la dosis de radiación de los pacientes. Luego dice, en consecuencia, los parámetros de modulación de dosis se pueden optimizar para el tórax y el abdomen. Esta función proporciona una modulación de dosis más precisa, ¿ya? Con la calidad de imagen esperada y una dosis más baja del paciente. Luego dice, la reconstrucción iterativa CAR 3D implementa el método de Newton para el descenso de gradiente generalizado, así como información anatómica humana en el modelo imperativo. Nosotros cumplimos completamente con esta característica, sino al parecer el comité nos le exige que sea literalmente igual en un solo renglón, y por ese motivo nos descalifica. Sin embargo, el competidor, el proveedor Megamet, también hace lo mismo, lo sustenta en varias hojas y no lo sustenta con la misma literalidad que sí nos exigen a nosotros, y sin embargo a ellos sí se les acepta. Entonces vemos una completa parcialidad y no se aplica el criterio misma razón, mismo derecho, que es un principio básico en la ley de contrataciones y en algún procedimiento donde haya que impartir justicia. Ahora, nos descalifican también porque no indicamos supuestamente que las características de voltaje y corriente del tubo son iguales o mayores a las del generador. Sin embargo, en nuestro folio 99 indicamos acá todas las características debajo del título tubo de rayos y generador de alta tensión. Quiere decir que estas características corresponden al tubo y al generador. Y esto lo refrendamos en nuestro folio 52 de la oferta, donde dice tubo de rayos X de 7.5 MHU, especificaciones de voltaje y corriente iguales al generador. O sea, más literal es imposible ya, pero aún así nos descalifica. Ahora, con respecto a que no tenemos conexión remota con el fabricante y conexión remota local, nosotros somos distribuidores autorizados en el Perú del fabricante United Imaging Healthcare. En nuestro sustento, que es el manual del fabricante United, indicamos todo el procedimiento para realizar la conexión remota, para realizar asistencia remota, formación, instrucciones o servicio para este equipo. ¿Qué quiere decir? Que si
falla el equipo y requieren que nosotros nos conectemos remotamente, lo podemos hacer. Sin embargo, el postor Megamet o el proveedor Megamet no cumple con esta especificación, ya que dice diagnóstico remoto con el proveedor local y con la fábrica. Megamet no puede conectarse remotamente tal como se indica su sustento, en donde indica quien se conecta son los representantes de Siemens, son los especialistas de Siemens. Y eso lo remarcan en su segundo escrito, que la conexión será realizada por el fabricante Siemens. Es decir, que el proveedor local Megamet, que es quien tiene la relación contractual con la entidad, porque Megamet es el proveedor de la entidad, si falla un equipo y si falla el tomógrafo y el hospital requiere que Megamet se conecte remotamente, Megamet no lo va a poder hacer. Megamet como proveedor va a tener que comunicarse a Siemens y pedirle a Siemens que se conecte remotamente y que le informe qué ha pasado para que Megamet luego lo informe a la entidad. Y esto durante los 5 años de garantía. Y Siemens obviamente no tiene ningún tipo de obligación contractual con la entidad. Siemens puede negarle o recortarle en algún momento dentro de los 5 años este derecho a la conexión. Ahora, y Megamet no va a tener derecho a conectarse, ni tiene la capacidad de conectarse remotamente como proveedor local, que es el proveedor de la entidad, a esta conexión remota del equipo. Así son varios aspectos que nos han descalificado injustamente y de manera parcializada. Pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar a ver los aspectos que hemos encontrado en la oferta de Megamet. Megamet, por ejemplo, en las bases indican que se debe indicar la procedencia del equipo y Megamet no lo indica, tal como lo hacemos nosotros claramente, indicamos procedencia china. Megamet se pone a revisar todos sus documentos luego de nuestra apelación e indica que su país de fabricación está indicado en el DIGEMIT. Sin embargo, en el DIGEMIT también hay un documento como el certificado de seguridad eléctrica, pero que lo solicita Siemens Shanghai, es decir, Siemens China. Y Siemens Shanghai es donde se fabrican varios tomógrafos de Siemens. Entonces, ¿por qué Siemens Shanghai, o sea, Siemens China, solicitaría la certificación eléctrica para un tomógrafo si la fábrica está en Siemens, Alemania? Entonces es algo que no tiene lógica. No han definido ellos claramente cuál es el país de procedencia del equipo que van a entregar a la entidad. Además de eso, las bases piden claramente... Le queda un minuto para que vaya cerrando su exposición. Gracias. Piden como requisito de calificación contar con la autorización de funcionamiento de DIGEMIT a nombre del postor, como se puede leer claramente. Sin embargo, el proveedor Megamet presenta una resolución directoral a nombre de la empresa Farmavela. Megamet no ha cumplido con presentar la resolución directoral en la licencia de funcionamiento a nombre del postor Megamet. Megamet lo que debió haber hecho es, si ellos han absorbido otra empresa o han cambiado de nombre, debieron hacer la comunicación a DIGEMIT para que modifique la resolución directoral. Eso es toda mi presentación. Gracias por la atención. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes de la empresa Megamet EIRL para que por el espacio de 10 minutos de manera conjunta realicen su informe legal y de hechos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. No sé si la pueden ver correctamente. Se visualiza su presentación. Muchas gracias. A ver, hay varias cosas que se han dicho durante la presentación del impugnante y lo cierto es que se han dicho muchas cosas, pero lo que no se ha hecho es sustentar todo lo que se ha afirmado, ¿no? Se ha dicho, no han admitido nuestra oferta sin justificación, sin fundamento, la de ellos no cumple y la de nosotros por motivos por que ellos no cumplen, pero la verdad es que hay bastantes palabras, pero ningún sustento o poco, digamos, o poco que justifique todo lo que se ha dicho, ¿no? Es verdad, a nosotros nos sorprendió bastante cuando revisamos la apelación del impugnante, porque realmente tiene muchos incumplimientos y son bastante claros y bastante evidentes, ¿no? Nos sorprendió mucho que se haga esta apelación cuando es claro que no ha acreditado
la mayoría de las especificaciones técnicas. Y para diferenciarme del impugnante, voy a explicar con fundamento a qué me estoy refiriendo. No voy a decir todas porque son demasiadas, y tanto en el informe de la entidad como en nuestro escrito de absolución del traslado hemos detallado con bastante claridad todos estos incumplimientos. Pero voy a centrarme solamente en 2 o en 3 para que quede claro que lo que nos ha dicho el impugnante son solamente palabras sin ningún fundamento. Vamos a al primer cuestionamiento, la especificación A03. Los tomógrafos tienen una interfase. Esa interfase es la interfase DICOM 3.0, ¿no? Es una interfase de comunicación que permite comunicar que el tomógrafo con la estación de trabajo, que es la computadora donde se procesan las imágenes que obtiene el tomógrafo, se comuniquen. Y también el DICOM 3.0, esta interfase, permite comunicarse con otros, por ejemplo, sistemas que tiene el hospital o con otros equipos. Es una interfase de comunicación. Y para la interfase, para el tomógrafo, se pide que la interfase DICOM 3.0 pueda realizar determinadas actividades o que contenga determinadas licencias o pueda realizar determinados servicios. Ustedes pueden ver en la diapositiva que dice interfase DICOM 3.0 que permita hacer worklist, que es lista de pacientes, que permita el storage, el print, que pueda comunicarse con, por ejemplo, vamos a ver lo sencillo, ¿no? El print, por ejemplo. ¿Qué significa? Que a través de la interfase DICOM 3.0, el tomógrafo se pueda comunicar con una impresora y puede enviar la imagen para que se pueda imprimir. Estas características que están en el literal A, que son la A3, se refieren al tomógrafo. Se refieren al tomógrafo. El tomógrafo tiene que contar con la interfase DICOM 3.0 y tiene que tener la capacidad de realizar todos esos servicios. Worklist, poder acceder directamente a la lista de pacientes, poder comunicarse con la impresora, etc. Pero como hemos dicho, la interfase DICOM 3.0 no solamente debe estar en el tomógrafo, también debe estar en la estación de trabajo. Por eso es que la entidad pide que se acredite que la interfase DICOM 3.0 esté tanto en el tomógrafo como en la estación de trabajo. Y se solicita que se acredite que esta interfase permite hacer todos estos licencias o servicios, el worklist, el storage, etc. Ahora bien, según el impugnante, ellos acreditan esto en la página 53, 79 y 86A de su oferta. Pero cuando vamos a las páginas de la página 53, vemos que acredita en la interfase DICOM no del tomógrafo, sino de la estación de trabajo, de la computadora que va a conectar al tomógrafo. Son dos cosas distintas. Y si ustedes pueden ver, en la especificación B, referida a la estación de trabajo, también se pide que la estación de trabajo tenga la interfase DICOM 3.0. Entonces, lo que teníamos que hacer los postores era acreditar que la interfase DICOM estaba tanto en el tomógrafo como en la estación de trabajo. Sin embargo, el impugnante no acreditó que su tomógrafo tuviera la interfase DICOM, pero no acreditó que tuviera la interfase DICOM con todos los servicios que pedía las bases. Solamente acreditó que su consola tenía el DICOM para printing y para Basic Worklist, cuando lo que se solicitaba no era Basic Worklist, era Worklist, Storage, Print, Storage Commitment, y además que se pudiera integrar la interfase del tomógrafo con los sistemas PACS, RIS y IS que tiene el hospital. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos dice el apelante? No, en ningún lado dice que en el tomógrafo se tenía que acreditar la interfaz DICOM 3.0. Eso es falso. Cuando uno revisa las especificaciones técnicas, advierte con claridad que se pide la interfase DICOM 3.0 tanto para el tomógrafo como para la estación de trabajo. Y se piden servicios específicos que tiene que tener esa interfaz. Y lo cierto es que el impugnante no acredita todos los servicios del DICOM 3.0 para el tomógrafo. Y eso es bastante claro y evidente. Y es un incumplimiento clarísimo. Vamos a otro incumplimiento. Este tema del que también se ha hablado. Se pide que
que pueda haber un diagnóstico remoto, es decir, que a distancia, tanto con el proveedor local como con la fábrica, con el fabricante del tomógrafo, si hay algún problema, se puede hacer un diagnóstico de cuál es el problema en el tomógrafo, que el fabricante pueda hacer el diagnóstico. Y además, se pide que se acredite que tiene un router, porque el router lo tiene que entregar la empresa, el postor. Y el apelante no acredita. ¿Qué es lo que acredita? Ustedes lo pueden ver ahí. Dice, control remoto es diseñado para soporte y servicio remoto y se puede utilizar los escenarios que incluyen asistencia, escaneo remoto, tecnólogo senior, capacitación, pero no dice que tiene un diagnóstico remoto con fábrica. Entonces no acredita lo que piden las bases expresamente. Piden que la fábrica sea la que pueda hacer el diagnóstico remoto del tomógrafo y ellos no lo acreditan. Es evidente el incumplimiento. Entonces, me voy a quedar en estos dos en realidad, pero hay muchos más. A ver, voy a ir uno más. Por ejemplo, el B07. Se pide el generador del tomógrafo. Hay dos alternativas. Se pide un generador de alta frecuencia por convertidor o inversor. Pero se tiene que escoger uno de los dos. Es decir, tiene que decir cuál es el sistema que está ofertando el apelante. El apelante no te dice si utiliza el generador por convertidor o por inversor, simplemente dice que es de alta frecuencia, pero las bases te piden que especifiques cuál de los dos vas a utilizar, y ellos no lo especifican. Entonces, no estamos hablando aquí de que hay un complot, de que no se le quiso, digamos, permitir participar porque, no, es evidente, los incumplimientos son clarísimos. Y bueno, y así hay varios más, ¿no? Pero ya que el tiempo es corto, voy a ir a los cuestionamientos que se han planteado respecto de nuestra oferta. Pero como digo, son bastantes y están detallados tanto por la entidad como por nosotros en la absolución de traslado. Ahora, lo primero que se cuestiona es de dónde proviene nuestro equipo. No, en nuestra oferta no se señala de dónde proviene nuestro equipo. Eso es falso. En la página 208, como ustedes pueden ver, se señala claramente que el fabricante es, nuestro equipo es fabricado en Alemania. No puede ser fabricado en Alemania, dicen ellos. Es fabricado en China. Ahora, ¿por qué tanta insistencia en que nuestro equipo no es fabricado en Alemania, sino en China? Tal vez puedo presumir yo que ellos insisten en que su equipo es más barato, yo puedo decir, bueno, claro, es más barato porque es fabricado en China, el de nosotros está fabricado en Alemania. Y entonces, para seguir justificando esta mentira, dicen, ellos han presentado y esto es lo que dicen literalmente en un escrito que han presentado recién, que en nuestro certificado de seguridad eléctrica el solicitante es Siemens Shanghai Medical Equipment, ¿no? Ya, pero cuando uno revisa completo el certificado se da cuenta que si bien el certificado, el solicitante es Siemens Shanghai Medical Equipment, en el mismo certificado que ellos dicen, al que ellos acusan, dice que el fabricante es Siemens Healthcare Alemania. Entonces es totalmente falso lo que están diciendo y en el mismo documento que ellos plantean se advierte la falsedad de lo que señalan. En segundo lugar, esto es bastante inaudito, señalan que nosotros, a diferencia de ellos, sí demostramos que se tiene un soporte remoto, tanto con el proveedor local como con el proveedor, con la fábrica que es Siemens, ¿no? Y ellos dicen, no puede ser que el proveedor local de Siemens te dé el servicio porque no tiene un contrato con la entidad. Bueno, la fábrica tampoco tiene contrato con la entidad, pero nadie cuestiona ese tema. Y aparte, es totalmente válido que yo me pueda comprometer a que un tercero haga algo. Eso se llama en derecho promesa de obligación o hecho de un tercero. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Los postores nos comprometemos que la fábrica u otro proveedor local haga algo, que en este caso es el diagnóstico que se requiere. Y si es que no lo cumpliera, el proveedor, el contratista es el que va a responder. Entonces acá es simplemente conocer un poco de derecho para darse cuenta que esto es perfectamente posible. Y lo mismo ocurre con la última alegación. Se ha señalado que hemos actualizado la autorización que nos da DIGEMIT como droguería para importar y comercializar productos médicos. Nuestra empresa cambió de nombre. Antes se llamaba... ¿Disculpe? Le queda un minuto para que sí, vaya. Un minuto termino. Muchas gracias.
Nuestra empresa se llamaba Farmavela y ahora se llama Megamet. Cambiamos. Esto se puede verificar tanto en nuestra copia literal que obra en nuestra oferta, como en la que hemos adjuntado a la absolución de traslado. Cambio de nombre. Y también, haciendo una búsqueda en la SUNAT, se puede advertir fácilmente de que estamos frente a un cambio de denominación social. Entonces se dice, pero no actualizaron el nombre, debieron presentar una resolución con el nombre, con un cambio de nombre en esa resolución. A ver, pero es que no se cambia de nombre la resolución. El artículo 22 del Decreto Supremo 14/2011 dice que cuando hay cambios poco importantes en un establecimiento farmacéutico, una droguería, por ejemplo, basta con informar, no se cambia el nombre. No es necesario cambiar el nombre. Y aún en la hipótesis negada de que no hubiéramos informado del cambio, hecho que negamos, ¿cuál es la consecuencia? Que nos pongan una multa. Eso no implica que la resolución que hemos presentado sea inválida. Entonces, la verdad es que esta apelación carece totalmente de sustento. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a los representantes del impugnante para que por 3 minutos puedan formular su réplica. Adelante. Sí, de verdad, me sorprende lo que indica, porque lo que indica el proveedor Megamet, ya que lo que está indicado en nuestro PowerPoint no son invenciones ni son cosas que yo digo sin sustento, como pretende indicar a todos los asistentes a la audiencia. Lo que yo he indicado en nuestra presentación está claramente en nuestra oferta, tanto como está en la oferta de Megamet. Es decir, hay sustentos que nosotros hacemos y que Megamet también hace, y sin embargo, a nosotros nos descalifican y a Megamet lo aprueban. Tanto es así que en el escrito de Megamet ni siquiera tienen argumentos y ni siquiera mencionan estos puntos donde nos están descalificando. Y tampoco los están mencionando en el uso de la palabra del ponente de la empresa Megamet. Ahora, con respecto al tema de la procedencia del bien, las bases son claras. O sea, las bases son las reglas que tienen que cumplir todos los postores. Ahí indica que el proveedor dentro de su oferta debe indicar el país de procedencia. Ellos no lo indican. Ellos, al estar en falta, se ponen a revisar todos sus documentos y dicen, pucha, acá, bueno, lo demostraremos con el país de fabricación o el país de fabricante que indiquen el IGEMIS, pero hay muchos términos que se confunden. Por ejemplo, fabricante con lugar de fabricación, ¿no? Por ejemplo, el fabricante donde están los headquarters, las oficinas principales de la marca Siemens. No necesariamente es ahí donde se va a fabricar este equipo. Ahora, con respecto a la conexión remota, él indica que hay un compromiso entre Siemens y el proveedor Megamet. Las bases no piden compromiso, las especificaciones son claras. El proveedor local y la fábrica tienen que tener la conexión remota y el proveedor local no la tiene, eso es clarísimo. Y lo están dejando claro en esta audiencia. Quien se va a conectar es Siemens, y el Siemens no es el proveedor del hospital, el proveedor es Megamet. Megamet no tiene la conexión remota y Megamet es el que va a tener el contrato con 5 años con la entidad. Acá hay un incumplimiento flagrante y notorio con respecto a la conexión por parte del proveedor local, que en este caso es el proveedor Megamet. Y nosotros sí cumplimos con conectarnos remotamente y también el fabricante. Ahora, lo que indica un router es un accesorio externo al equipo y al momento de la instalación se conecta. Se compra en Wilson, que cuesta como 300 soles, sirve para conectarse al internet nada más, no es parte del equipo, tal como pretende confundir o mencionar el expositor representando a Megamet, ¿no? Y sí me gustaría que mencione los otros puntos sobre la corriente y sobre la modulación de dosis, que supuestamente no cumplimos y ellos sí, teniendo los mismos argumentos ambos en nuestra oferta técnica, ¿no? Eso es todo. Sí, gracias. Asimismo, se otorga 3 minutos adicionales a los representantes del tercero administrado para que puedan formular su dúplica. Adelante. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, a ver, muy brevemente, ¿no? En realidad, nuevamente, toda la argumentación que se ha planteado en esta
en esta audiencia por parte del impugnante se sustenta en que nuestra propuesta está bien, es la misma que la de ustedes, dice lo mismo, pero no es verdad. O sea, en realidad cuando uno revisa nuestra propuesta y cuando revisa la propuesta del impugnante, se va a dar cuenta que es distinta. La propuesta del impugnante está muy mal elaborada, no acredita lo que se solicita en las bases y si no hemos mencionado más incumplimientos es porque son demasiados. En realidad, y la entidad no solamente lo justificó correctamente al momento de decidir la no admisión de su oferta, y si nosotros no lo hemos desarrollado más es porque nos pareció suficiente lo que la entidad había desarrollado. Los incumplimientos, como digo, son bastante claros. Y sí se han dicho falacias. Por ejemplo, se ha dicho que en ningún lado se pedía la interfase DICON 3.0 para el equipo, sino solo para la estación de trabajo, que no se había hecho la diferencia. Y eso es mentira. Uno lee las bases y lo ve con bastante claridad. Respecto al tema de la... Ahora, quiero aclarar este tema de la procedencia. Las bases piden la procedencia. Las bases te pedían dentro de un formato y una referencia que señalaras la procedencia. Te decía, en la hoja de presentación señalar la procedencia. Pero cuando tú ibas al formato de la hoja de presentación, no había un recuadro para la procedencia del equipo. Es más, el impugnante tampoco consigna la procedencia de su equipo en el formato de hoja de presentación. Lo consigna en otra declaración jurada, las especificaciones técnicas. Nosotros, ¿dónde está la información que se pedía? En el registro sanitario. Y en todos lados dice que la fabricación es alemana. No entiendo qué obsesión por decir que es China. Supongo que es por el tema de la diferencia de precio, pero no encontramos otra justificación. Creemos que no hay ningún argumento que sustente la no admisión de nuestra oferta. Nuestra oferta fue prolija, acreditó claramente todas las especificaciones y la oferta del postor fue muy mal hecha, ¿no? El derecho no ampara negligente, ¿no? Eso es todo. Gracias. Bien, gracias. Habiendo culminado la etapa de exposiciones de las partes, vamos a iniciar con las preguntas que tengan a bien los integrantes de la sala formular. En ese sentido, consulto al doctor Dani Ramos si tiene preguntas que formular. Muy buenos días. Sí, así es. Por favor, en principio para el representante del impugnante. Muy buenos días. Una consulta. Una de las características por las cuales la oferta de su representada ha sido declarada como no admitida, vamos con la primera, que es la característica, la A03, donde hay un requerimiento referido a la interfaz DICON 3.0 y una serie de requisitos, ¿no? De más. Ahora, estaba revisando su recurso de apelación, en principio, y sobre este punto quisiera que me aclares este extremo, donde indica, de manera literal en su recurso, que en ningún lugar, no entiendo de las bases, ¿no? Se indica que literal A03 se refiere específicamente al tomógrafo computarizado, o a la consola de adquisición, o a algún otro componente del equipo. Entonces, lo que quiero entender, para su representada, porque veo que han citado ustedes un folio 53. Entiendo que ese folio 53 está referido a que al componente, pues al tomógrafo. Y quisiera entender un poco la posición. ¿No se está requiriendo entonces, bajo su posición, que el tomógrafo cuente con esta configuración? No, todos, buenos días. Sí. Buenos días. ¿Cómo están? Todos los tomógrafos, así como los mamógrafos, estos equipos de alta tecnología, tienen dos consolas, ¿no? Una de adquisición, que está conectada al tomógrafo, y otra de la estación de trabajo, donde se realiza el postprocesamiento del diagnóstico, el postprocesamiento y el diagnóstico de las imágenes. En este caso, están indicando que el equipo, o sea, el tomógrafo en sí, compuesto por la estación de adquisición y la estación de trabajo, tenga estas opciones DICOM, y así como la conexión al sistema RISC del hospital. No indican en cuál de estas computadoras la tenga. Nuestro equipo lo tiene en ambas, pero al no indicar, nosotros lo hemos sustentado en la estación de trabajo, porque la verdad, como usted comprenderá, los catálogos y manuales que hace el fabricante tiene un tema, son diseñados a nivel mundial.
y el que más se acercaba a la literalidad de lo que pedían era el que está referido a la consola, a la estación de trabajo. Con la estación de trabajo, nosotros, que es parte del equipo, podemos conectarnos y mandar a imprimir, extraer imágenes de cualquier otro lugar, conectarnos a una impresora, conectarnos a un sistema PAX, conectarnos a cualquier tipo de sistema, porque eso es lo que hace la interfase DICOM, ¿no? Entonces, Comprendo. las estaciones son parte del equipo, ambas estaciones, ¿no? Y no indica en las A ver, bases. creo que para la entidad no está en discusión lo de la conexión de la estación de trabajo. Lo que está preguntando o lo que está cuestionando la entidad, entiendo, es el equipo. Entonces, usted acaba de mencionar el tema de los documentos y demás, y que su oferta sí cumple también en el propio equipo tomógrafo. ¿En qué extremo de su oferta, aun cuando de repente no lo citó, me gustaría saber en qué extremo de su oferta está esa información? No está porque no lo pide, las bases no especifica que sustentemos estas características DICOM y este sistema de conexión en la estación de adquisición. Si las bases lo hubieran solicitado literalmente, obviamente nosotros lo hubiéramos sustentado, pero no lo solicitan ahí, no lo indican. Entiendo. Entonces, Por eso va el tema, ¿no? a ver, para su representada, entonces, las bases solamente exigieron para la estación de trabajo. Esa es la postura, ¿verdad? Exigían que el equipo lo tenga, ¿no? No especificaban si en la estación de trabajo o en la Ok, consola de adquisición o en los dos, pero todos los equipos lo tienen en ambas, ¿no? comprendo. A ver, estoy compartiendo mi pantalla y este es el requerimiento, entiendo, las bases integradas. Y lo que se está adquiriendo es lo que está aquí, es un tomógrafo computarizado. Acá encontramos en un primer literal A, características generales que estoy resaltando. Acá está la característica A03 y incluye este aspecto, que es el materia de cuestionamiento y observación por parte de la entidad. Entonces, según lo que usted manifiesta, esto está referido a lo que el proveedor buenamente quisiera dónde acreditarlo, que puede ser en el mismo tomógrafo o en la estación de trabajo. Entonces, quiero entender su posición. Esa es la posición, ¿verdad? No indica interfase DICOM en la estación de adquisición. Así es, ese es nuestro. Si lo hubiera indicado, lo sustentábamos sin ningún tipo de inconveniente. Ya, pero, a ver, entonces me surge una duda aquí en este punto, porque si sigo bajando, ¿no? Y veo que dentro de esta parte correspondiente, ¿no? Vamos otra vez al inicio, características generales a, si sigo bajando, encuentro acá dentro de lo que es el literal B, componentes. Empieza a describir algunos componentes y algunas características. Por ejemplo, acá el generador, el tubo de rayos X, la mesa del paciente, ¿no? Motores y demás, y consolas, y bueno, determinado todo lo que es B, por lo que estoy viendo, entendería, que son, bueno, parte de los componentes. Ahora, justamente acá, en este punto que podemos apreciar, y me surge la duda, cuando acá en la estación de trabajo se menciona esta característica B52, ¿cómo lo debemos leer entonces? ¿Esto es muy aparte de lo que hemos leído en el A03? ¿Es otra cosa? Mire, así como me mostró, sí, buenas, así como me indica en la estación de trabajo, indica la característica de DICOM, si usted va un poco más atrás, indican las características de la consola de adquisición, y ahí no indica o no piden que sustentemos el DICOM y la conexión e integración al sistema PAX. Si lo hubieran pedido, igual lo hubiéramos sustentado, pero como usted ve en la parte de la estación, si usted regresa un poco atrás, donde dice ¿A dónde consola atrás, de perdón? adquisición, ¿En dónde eh, atrás? ¿A qué parte? eh, usted está en la B47, B48, refería a la estación de trabajo. Si regresa a las anteriores, ¿A qué numeral, B20 perdón? tantos, a ver, esperemos un segundo para indicarle el numeral exacto. Si usted regresa a partir del B24, que dice consola de adquisiciones y reconstrucción, ahí se ve B24, B25, Ok, están todas las características de la consola de adquisición y no aparece, no piden que sustentemos el DICOM.
Como pueden ver, O sea, entonces, en resumen, para usted, estas características que están aquí en el A, ¿no se acreditan? no es que no se acredita, sino Sí, no. sino que no están solicitadas. Estas características las piden para el equipo en general, y el equipo está compuesto por la estación de adquisición y la estación de trabajo. En la estación de adquisición, como usted ha visto, nos detallan a partir del B24, como le mostré, varias características que deben tener. Y no nos menciona o no nos piden que sustentemos lo del DICOM, pero sí nos lo pide en la... Esta característica, por ejemplo, la A01, Ya. ¿dónde se acredita? ¿A qué pertenece? Esta pertenece al gantry, en general, al gantry, o sea, Al gantry. Entonces, si yo veo gantry, claro, voy a encontrar no a ninguna de las consolas, a ver, sino al voy a círculo. gantry, me parece que no está. Sí, claro. Sí. No está. Entonces, No ¿no está lo claro. acredita tampoco? No, lo que pasa es que esta característica del detector solo puede estar en el gantry, porque el gantry es el círculo donde están los detectores que se encargan de detectar la radiación. En cambio, a diferencia de las otras son computadoras, son estaciones. En cambio, acá, en la parte que usted me menciona, es una característica que no va a estar en ninguna de las estaciones, sino está... Porque pertenece a lo que el equipo principal, entiendo eso. Por eso justamente, entonces, cuando acá se menciona, justamente por eso la consulta va, mi duda va ahí. Entonces, cuando acá se menciona esta característica 03, ¿no debería estar acreditada como parte del equipo principal? Esa era mi duda, justamente, que creo que esa posición de la entidad. Claro, o sea, le explico un poco. El equipo tiene el gantry, que es el círculo o el túnel donde entra el paciente, y ahí tiene una computadora, que es la estación de adquisición. El DICOM no está en el gantry. El gantry está en las computadoras, ¿no? En la consola de adquisición y en la consola de trabajo. Entonces, ambas, en este caso, tienen. Pero, como le indiqué, en la parte del inicio dice que el equipo lo tenga, no te especifica en cuál de las dos consolas, ¿no? Y nosotros en realidad lo tenemos en las dos, pero lo hemos sustentado en la estación de trabajo porque es ahí donde lo piden. Si en los datos correspondientes a la consola de adquisición, ahí lo hubieran pedido, también lo hubiéramos sustentado. Es lo que quiero que entiendan. El DICOM es de la computadora, no del gantry en realidad. Comprendo. Y el router, en el caso de la característica número de la A04, que también ha sido cuestionado su empresa, se cuestiona, si no me estoy equivocando, el diagnóstico remoto con el proveedor local y con el de la fábrica. Lo que se le hace la observación como parte, me parece, de lo que es el acta de evaluación, es justamente que no tendría, aparentemente, o es lo que puedo entender, conexión con el fabricante. ¿En qué documento crédito se podría verificar ello? Claro, como expliqué en mi sustento, nosotros presentamos el manual del fabricante como sustento y ahí indicamos todo el protocolo para comunicarse remotamente y realizar las actividades de servicio, de asesoría o de capacitación referidas al equipo, ¿no? Nosotros, con respecto a eso, nos podemos conectar nosotros como distribuidores y también es un manual del fabricante, por lo tanto el fabricante es que se puede conectar también remotamente. Ahora, con respecto al router, el router es un accesorio externo al equipo, es un accesorio similar al que uno compra en la casa para conectarse al internet. No es que es un router Siemens o es un router de United Imaging. Creo que todos conocemos, o sea, lo que es un router, me parece. Sí, no es algo complejo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está eso en su oferta? En nuestra oferta no está eso, porque acá esto es algo, nosotros consideramos que es algo externo al equipo, y nosotros acá, hay aparte de esto, hay una declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, donde ahí nosotros damos a entender que cumplimos todas las especificaciones técnicas, pero acá básicamente el fin principal de esta especificación es que tengamos la capacidad de conectarnos remotamente. Ahora, nosotros nos conectamos remotamente al igual que el fabricante. Ahora,
pero, pero lo que piden ahí o lo que hacen mención es que en el caso de que nos conectemos tenemos que tener un router y obviamente que lo vamos a tener, pero no podemos especificar marca, porque cualquier marca es la que se podría comprar y conectar a la computadora para enviar al internet las imágenes, ¿no? Ahora, justamente lo que pasa, y acá me surge la duda entonces, y normalmente en las bases, cuando se va a hacer la contratación, existen dos formas de acreditar. Uno es con el anexo número 3, que es la declaración jurada general, y si así lo desea la entidad, pudiera ser suficiente ese documento. Sin embargo, también es posible que la propia base, como se lo establece en las bases estándar, la entidad exija documentos adicionales, técnicos, ¿no? Para acreditar ciertas características, las cuales tiene que indicar con qué documentos y qué características. De lo que yo puedo ver aquí, esa es la opción que ha tomado esta entidad, y lo que pide acreditar es de la opción del punto o la característica A01 hasta el B070. Si seguimos revisando entonces y vamos a la parte correspondiente de la base, ¿no? Que es el A04, entiendo, acá se está solicitando que se acredite, entre otras características, ¿no? Que el proveedor cuente con el router. Entonces, lo que entiendo es que su representada está acreditando esta característica con el anexo 3. Esa es la posición que manifestó, entendí, ¿no? No, básicamente lo que quiero explicar o dar a entender es que el router es un accesorio No, externo al... pero podría contestarme la pregunta, por favor, porque necesito saber la documentación. Yo he entendido su posición, que el router es un instrumento sencillo, que lo conocemos todos, que está a 300 soles. Eso lo puedo entender, que no pide una marca en específico. Esa argumentación yo la entiendo, pero hace un momento indicó que esta característica no ha sido acreditada en la documentación como parte de la documentación técnica, sino que lo está acreditando con el anexo 3. ¿Es así? No, lo que quiero decir es que efectivamente, ¿no? Al ser un accesorio externo, nosotros al momento de instalar podemos colocar cualquier router, por eso es que no lo hemos acreditado en las especificaciones técnicas, ¿no? Por eso, entonces lo está acreditando con el anexo número 3, entiendo. Sí, entendemos que sí, así es. Ok, correcto. Muchas gracias por sus respuestas. De mi parte no tengo más preguntas, señora presidenta. Gracias. Consulto al doctor Marlon Arana si tiene preguntas que formular. Buenos días con todos. No voy a formular consultas. Gracias. Gracias. De mi parte tampoco tengo preguntas que formular, con lo cual damos por culminada la presente audiencia, agradeciendo a todos y todas por su participación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias.